Sí, la clase anteriormente, en el bloque anterior, la había guardado para los viernes, creo que de 9 a 10. Y pues por error la programé, pero el encuentro de ustedes comenzaba a partir del 28 de noviembre. Para esa época yo eliminé la citación. No sé si de pronto fue que les quedó ahí grabada, porque pues acá estoy mirando en el calendario y no la veo. Que les haya llegado a partir del 12. ¿Saben de pronto qué es? Porque como acabo de arreglar, lo acabo de arreglar porque no tenía el link de Google Meet. Entonces lo que hice fue volver a enviarles la invitación y de pronto, como ya hoy, digámoslo así, es día vencido, no lo tomó desde hoy, sino que lo tomó desde el 12, diría yo. No le encuentro como una explicación, la verdad. No lo encuentro como tal. Entonces, bueno, la semana pasada no hubo encuentro. ¿Por qué? Porque uno, estábamos en cierre de notas como tal, se cerraban el 30. La carga académica llegó tarde, llegó como el miércoles o el jueves, entonces no me dio el tiempo como para citarlos a todos de una vez. Entonces, por eso decidí más bien hacer lo siguiente. Uno, vamos a comenzar entonces con temas básicos de contabilidad gubernamental para ir avanzando, a ver si alcanzamos a ver el presupuesto público, transacciones y el marco regulatorio que iniciamos en el bloque anterior hace 2 meses. Yo ahorita miro y corrijo este link, si es el correcto o no. Link de las tutorías. Bueno, ¿qué hice entonces? Acá van a encontrar 2 cosas. Uno, un foro temático para que contesten sencillito. Creo que este foro no da nota como tal. Y les hice un video de la clase de contabilidad gubernamental como tal. Ahora es que de pronto se ya me haya ido el video que no es para contabilidad y ahorita me toca revisar. Acá lo dejé montado, ¿listo? Como si reemplazando, entre comillas, la clase del lunes, que ahí la pueden ver en el video. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Por cada clase, yo les voy a enviar una guía como con los conceptos puntuales y básicos de lo que vamos a ver en clase. Esa guía la voy a montar en cada unidad. Ahorita esta guía, cuando terminemos la clase, la voy a montar acá en evolución de la contabilidad pública junto con el video del día de hoy. El video lo estoy pasando a YouTube porque creo que de pronto es más fácil y más visible verlo desde el celular o desde otras plataformas digitales, un computador, celular, una tablet, que verlo de pronto por Google Meet. No necesitan el usuario de la universidad ni nada, simplemente entran a Google, hay muchos videos que si ustedes son de contabilidad, también les sirve como tal. No, digamos que hay varias cosas ahí para que miren, ¿listo? Entonces voy a hacer un repaso de lo que les dejé en el video. Uno, promueve desde el principio del Estado y la entidad pública como tal, unos conceptos básicos, la relación con, con los estados, la nación, globalización, y la regionalización y la revalorización de las unidades políticas supraestatales. Perdón por el ruido, pero tengo un cachorrito y corre por todo lado. También, ¿quién es el Estado? Que es el que ejerce el poder público, porque es una figura jurídica de la nación y qué organización atiende y quiénes lo conforman. También quién la administra, qué poder político lo conforma y su reglamentación. Entonces, el Estado y el poder público está reglamentado por la Constitución Nacional de 1991, donde indica que Colombia es un Estado social de derecho, organizando en cada una de las ramas del poder público y los órganos del Estado. Ay, perdón si de pronto se me fue algo de ortografía, pero cada clase les voy a tratar de dejar este tipo de guías para que ustedes se hagan una idea de lo que va a tratar la clase y con anterioridad, esta semana van a recibir un video de lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Cosa que si no se pueden conectar en la semana, miren el video y ya el día de la clase solucionamos dudas o inquietudes. Hablamos entonces que el Estado es una empresa organizada para administrar los recursos, igual que cualquier empresa del sector privado. Por lo tanto, se divide en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, que trabajan
de una forma entrelazadas entre las tres. Para un mejoramiento social, se supone que tienen la calidad de vida social, de la sociedad, como lo establece la Carta Magna del 91. Es aquí donde nos hacemos la pregunta. Esta parte que vamos a tocar entre el video que les dejé la semana pasada y hoy es de los órganos que constituyen, quién es el Senado, quién es el Congreso como tal. A mi percepción, las personas que integran el Senado, el Congreso y demás entidades públicas debería ser por mérito, en el sentido que sea una persona idónea, llamémoslo así, así como un contador público que da fe pública. Pero no soy político, pero la verdad es que muchas veces lo que es la rama legislativa, ejecutiva y judicial está conformada por personas que, sin entrar en tema político, parecería payasería, la verdad. Personas que hablan sin fundamento de la sociedad. Pero también es culpa de nosotros porque nosotros somos los que colocamos a esas personas allí, en gran parte. Cuando hablamos entonces de las ramas del poder público, principal pilar, la Constitución Política del 91. Adicional a la Ley 489 del 98, que establece los órganos de control, organización electoral y Banco de la República. Aquí les dejé de pronto algo que tomé de un libro donde nos explica qué es la rama legislativa, donde lo conforman las entidades del Congreso, que se dividen en Senado y Cámara de Representantes. Tenemos una asamblea departamental y un consejo municipal. Esas personas las elegimos nosotros. ¿Qué funciones tienen? Reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control ejecutivo. Es ahí donde nosotros nos dejamos llevar más por una pasión política que a pensar de pronto en un futuro. Porque sigo insistiendo, hay personas en Senado, Cámara, Asamblea y Consejo Municipal que de pronto llegan por un voto popular, más no porque tengan la ideología de lo que es un país o una sociedad como tal, sin desmeritar. Tenemos la rama ejecutiva, donde está la presidencia, la vicepresidencia, el ministerio, el departamento administrativo, gobernadores y alcaldes, juntos con las superintendencias, establecimientos públicos, la IC, la C. ¿Qué funciones tienen? Cumplen y hacen cumplir las leyes, ejecutan y hace que se ejecute la ley. Y por último, la rama judicial, donde tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Adicional a este, tenemos unos órganos independientes y autónomos, como es el Ministerio y la Contraloría General de la Nación. Estos son entidades de vigilancia como tal. Son entidades de vigilancia. ¿Qué quiere decir con entidades de vigilancia? Existe la superfinanciera, la supertransportes, la supersalud, que todos dan un engranaje. ¿En qué sentido? Por ejemplo, parte de las apuestas de juegos de suerte y azar van dirigidos al sector salud. Existen las estampillas pro ancianos, pro juventud y demás, eso lo maneja cada municipio. Esos son recursos que van destinados como tal a esas entidades por parte de empresas públicas. El hecho de que hablemos de una empresa pública de energía, agua o gas no quiere decir que sea público. Tienen un capital mixto. ¿Qué quiere decir capital mixto? Tienen capital público y capital privado. En algunos casos prevalece el privado más que el público. Así prevalezca, son vigilados por la Contraloría General de la Nación y ahí es donde entran a hacer el reporte del CHIP, reporte de ingresos y gastos y una homologación de plan de cuentas que más adelante vamos a ver si lo hacemos. Espérenme que por acá... Ya se los envío al correo. Pero el link de qué preguntan en el grupo. ¿Link de clase o de grupo? Tenemos la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por último otros, el Banco de la República. Todo esto es un resumen de lo que les expliqué en el video que ya les dejé. Tenemos entonces las ramas y órganos del poder público, donde tenemos la legislativa, donde está conformado por Cámara, Senado y representantes. ¿Listo?
¿Qué tenemos por acá? El Senado está conformado por comisiones permanentes, constitucional, internacional, Hacienda, presupuesto, servicios públicos, social y ambiental. Y gracias ahí que me están ayudando por el grupo. La Cámara está conformada por comisiones accidentales, comisión de cuentas y otras comisiones como derechos humanos, audiencias, ética de acreditación, de crédito público y seguridad. A nivel territorial están las corporaciones administrativas públicas como asambleas departamentales y consejos municipales, con funciones definidas en el artículo 300 al 313 de la Constitución Política. Tenemos la rama ejecutiva, que está entre los sectores central y descentralizado, donde tenemos un sector central a nivel nacional que está conformado por el presidente de la República, el mayor órgano, el jefe del Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y representante legal. Vicepresidencia, los ministros del despacho, los directores, departamentos administrativos y superintendencias. Ministerios del Interior, Justicia, Derecho de Relaciones Exteriores, Hacienda, Crédito, todo lo que se llame y se conozca ministerio como tal, que hemos escuchado ahorita que hay mucha polémica, por ejemplo, con la reforma a la salud. Tenemos por otra parte en la rama ejecutiva, donde a nivel territorial está conformado por las gobernaciones y secretarios de despacho de las alcaldías y secretarios. El sector descentralizado lo conforman los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales del Estado. Tenemos la rama judicial, conformada según el artículo 116 de la Constitución Política, la cual incluye la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, los tribunales de jueces de la República y la justicia penal militar. Como rama administrativa de justicia, deben verificar de la Corte Constitucional. Dime, ¿o escribieron? Profe, esa rama judicial, ¿quién la elige? Internamente creería, espérame. Acá. Esta, la que está conformada, se dice, en Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, jueces de la República y la justicia penal militar. Muchos cargos se supone que son por mérito propio, que son los que uno se postula a la CNC o las convocatorias que hacen. Otros son dirigidos precisamente por el presidente de la República como tal. Caso, digamos, en este momento, Gustavo Petro, donde elige como tal quién va a ser como el director o el delegado de cada uno como tal. Y ese delegado empieza a conformar su equipo de trabajo como tal. Por eso muchos tienen una duración de 4, 5, 8 años como tal. Eso ya depende, digamos, tema político, como el Consejo Superior de la Judicatura. En otros casos es gente ya nombrada que está ahí, se ha ganado el puesto por mérito propio, como la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, donde son abogados, jueces, ya personas nombradas como tal. Y ya tenemos como la rama administrativa de justicia que se debe verificar de la Corte Constitucional que las normas elaboradas por el Congreso se ajusten a la Constitución Nacional. O sea que el Congreso y el Senado, llamémoslo así, serían como un filtro en el cual indican qué hacer y qué no hacer. ¿Listo? Para beneficio de nosotros, supuestamente. Eso sube a la Corte Constitucional en primera instancia. Esta Corte Institucional, ¿qué incluye? La Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y jueces de la República. En el caso de los jueces, son personas en su mayoría nombradas como tal, que suben por cargo público desde un cargo mínimo y van subiendo poco a poco, que es lo que llaman ahorita, digámoslo así, cargos vitalicios. Donde uno encuentra esos cargos, se presenta y si llega a ganarse su postulación, ya queda nombrado, no lo pueden mover, puede concursar, pero tiene un salario vitalicio. Ahí tiene su pensión segura, entre comillas. Y ya tenemos los órganos de control,
donde entra la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, quienes vigilan las ramas del poder público. La Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de los resultados de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos de entidades de la nación. Es decir, verificar el presupuesto público. ¿Cómo manejan el ingreso y gasto? Se los coloco así. Digamos que la CUN es una sociedad, una entidad pública, y a la CUN le asignan unos recursos del Estado. Y le dicen, vamos a asignar 500.000 millones de pesos. ¿Para qué? Beneficio de estudiantes, contratación de profesores, becas, computadores y demás. Resulta que lo que hace la Contraloría es que la CUN, siendo una entidad pública, tiene que hacer un reporte de ingreso y gasto que más adelante les voy a explicar y les voy a enseñar la estructura, porque en este momento no tengo como un ejercicio práctico, porque es un poco largo, pero lo podemos como mirar al menos al detalle qué compone el informe. Y reporta la ejecución presupuestal. Y esa ejecución presupuestal va aprobada por un acto administrativo o decreto o demás, digamos, acta pública para la ejecución de ese presupuesto. El Ministerio Público está a su vez conformado por el procurador, que lo hemos escuchado muy famoso, de la Nación, el defensor del pueblo, procuradores delegados, agentes del Ministerio Público, personeros municipales, quienes cumplirán las funciones de guarda y la promoción de los derechos humanos, protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, de quienes desempeñan funciones públicas como tal. Al hablar de funciones públicas y derechos humanos, si hablamos en una realidad económica saliéndonos un poco de la contabilidad, digamos que en mi concepto no se cumple como tal. Los derechos humanos en este país son vulnerados en muchos aspectos, desde mi opinión o punto de vista. Otra persona puede tener otra opinión como tal. Organización electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene a su cargo la dirección de las elecciones, vigilancia y darnos como tal esa cédula o tarjeta de identidad que nos hace acreedores a una residencia colombiana o al ser colombiano como tal. El Banco de la República, el cual actuó como un banco central colombiano mediante la Ley 489 del 98, Ley Orgánica del Banco de la República, que se reglamenta y se le da la autonomía administrativa, patrimonial y técnica sujeta al régimen legal propio. Cuando ustedes ven la palabra orgánica es porque la parte financiera, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, tienen como un estatuto tributario, pero es el estatuto tributario orgánico. Cuando ustedes vean la palabra estatuto, creo que se llama así, estatuto financiero, estatuto tributario financiero orgánico o estatuto orgánico, es el que rige las entidades financieras como tal. El banco no puede establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares. Las funciones establecidas para el Banco Central es el de emitir y regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, administrar las reservas internacionales, ser prestamista en última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercen como un mejoramiento a nivel país para una fluidez económica. Entonces, por acá tenemos los fines esenciales del Estado, donde hablamos que el principal objetivo es el presupuesto para diferentes sectores, programas, proyectos de inversión regionales a nivel nacional y nivel territorial, entre los cuales tenemos que la Constitución define como fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Miren, hay algo muy curioso. Primera vez en la vida, lo que yo tengo de memoria y como profesión de contador público, que la DIAN envía un correo agradeciéndole a los contribuyentes por haber pagado el impuesto como tal. Y dicen en qué se fue utilizado ese recaudo como tal. Toca ver a futuro
cómo va a avanzar el país más adelante. Porque una cosa es verlo sobre papel y otra cosa es ver la acción como tal, donde podamos definir y decir, listo, voy a contribuir, voy a pagar mis impuestos, pero que se vea esa acción como tal dentro de la región. Pero si uno no la ve, es por eso que muchas veces, la verdad, me incluyo en ese grupo, no da como esa emoción o ese agrado de decir, voy a pagarlo. No, sino que simplemente, como buenos contadores, hay personas que hacen lo que no deben y es dejar una declaración de renta en cero. Listo, facilitando la participación en todas las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defendiendo la independencia nacional, manteniendo la integridad territorial y asegurando la convivencia y la vigencia en un orden justo. Tenemos por acá entonces que todo esto garantiza la eficiencia de los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del medio ambiente. Sí y no. ¿Por qué? Para mí un derecho fundamental sería un servicio público, energía, agua. El internet hasta hace unos años era un lujo, igual que la televisión. Ahorita con la pandemia se volvió algo indispensable para la educación. Si fueran derechos fundamentales, si existiera algo que garantice los derechos fundamentales, uno, no se cancelaría esta tarifa tan absurda de energía, donde se volvió un monopolio, porque eso es un monopolio. Lo mismo que de agua y gas. No es que todo nos lo den gratis, pero pues también hay que mirar que eso es un derecho fundamental y es increíble que si no se paga la primera factura, el corte viene en 2 o 3 días y tenemos el derecho a un servicio complementario. Derechos sociales, económicos y culturales. El derecho de pronto a la educación como tal, que no existe, digámoslo así. El derecho a la educación es un privilegio para muchas personas. Derechos colectivos y del medio ambiente. Ahorita es que se viene a tocar el tema del medio ambiente, anteriormente no. A través de la presentación eficiente de servicios en los distintos o los objetivos que tiene esenciales el Estado, por parte de garantizar los derechos fundamentales, hablamos de justicia, defensa y seguridad. Los fundamentales. Solo están esos. Justicia, recíproca. Defensa, no la veo como tal. Y seguridad, estamos en un país sumamente inseguro como tal. Igual, hay muchos peor igual que nosotros. Garantizar derechos sociales. Está la educación, salud, vivienda, seguridad social, saneamiento ambiental, cultura, deporte y recreación, utilización del tiempo libre y justicia social. Digamos que acá viene la reducción de la jornada laboral supuestamente para tener un tiempo más en familia. Garantizar los derechos económicos, trabajo, propiedad privada, propiedad intelectual, política económica. Primordial, trabajo. Yo llevo 8 años en la docencia y me parece increíble, a pesar de que yo estudié y trabajé mi carrera como contador, desde el primer semestre corrí con la suerte que encontré trabajo como auxiliar, que las empresas requieran un estudiante de cuarto, quinto semestre con 2, 3 años de experiencia para pagarle un mínimo. ¿Hay derecho económico? No, no lo hay. Porque si no tiene experiencia, no le van a dar trabajo, no va a tener cómo subsistir y no va a tener su primera oportunidad. Por eso el gobierno está sacando un incentivo económico para darle como esa fortaleza a los jóvenes, llamémoslo así. Derechos culturales, promover y fomentar el acceso a la cultura, educación científica, investigación y ciencia. Derechos colectivos y del medio ambiente, protección al patrimonio cultural, controla la calidad de bienes y servicios ofrecidos, preservación, conservación y mantenimiento de los bienes naturales, y están excluidos los costos ambientales. El tema de costos ambientales lo vamos a tocar en la última clase para que miren la huella ecológica cómo está. Competencias y recursos del Estado.
están por el artículo 356 y 357 de la Constitución Política, donde se establece las competencias del Estado colombiano en cada uno de los niveles, nacional, departamental y municipal o distrital. Aquí hacemos una relación de sus obligaciones y con qué recursos cuentan para irnos adentrando en relación a la parte presupuestal en cada uno de los niveles. Poco a poco, yo creo que la otra semana entramos a la ejecución presupuestal, donde vamos a ver las competencias y recursos del Estado. Recursos nacionales, nivel macro, por definir políticas, lineamientos del desarrollo económico, planificación global, modernización, relaciones internacionales y educación y salud. Por parte de las rentas departamentales y nacionales y una participación de las rentas nacionales, planificación y desarrollo económico, intermediación entre municipios y nación, coordinación en servicios públicos, educación y salud y asesoramiento a los municipios. Competencias como tal de los municipios, porque las anteriores eran departamentales. Rentas propias y participación en las rentas nacionales. Planear el desarrollo local y articular con el departamento, prestar servicios públicos que determine la ley. Miren, esa parte de prestar servicios públicos que determine la ley, no les digo qué empresa, pero tuve la oportunidad de verificar algún proceso y era increíble ver que el beneficio que nos dieron en COVID era financiar una factura de 50, 60 mil pesos a 12, 24, 36 meses, y así se iba acumulando. No es que no la fueran a cobrar. Entonces, ¿qué recurso, qué competencia tiene el Estado en los municipios? Ninguna. Construir las obras que demandan el progreso local. Muchas veces se hace, pero no es lo esperado. Presentan algo y no se cumple. Vámonos al caso hipotético de Bogotá. No soy de acá, pero hasta lo que he visto es que en este momento la alcaldesa, desde su mandato, mejor dicho, levantó, estructuró y le dio por hacer todas levantamiento de obras. Ya, Bogotá es una ciudad muy caótica y con obras peor. Se supone que se van a cumplir. Vamos a ver si me toca el metro y todavía sigo acá en Bogotá. Por esto es que el Estado actúa como un sistema autónomo en el manejo de los recursos públicos y una distribución de las competencias entre los niveles nacional y territorial. ¿Qué son las entidades estatales? Nación, departamentos, municipios y distritos, territorios indígenas, área metropolitana, asociación de municipios, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta, como la que les nombraba. Lo que pasa es que yo también cometí el error de pensar que porque a mí me prestaba la empresa de energía de Bogotá un servicio público, porque su nombre es público, entonces era una empresa pública. No, resulta que no. Tiene capital público y capital privado. Otras son 100% público. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos ya la descentralización del Estado. Cuando hablamos de la descentralización del Estado, entramos en la fase especial, política, administrativa y hacienda de mercado, en donde el Estado colombiano se definió la Constitución Nacional como un Estado unitario centralista, que implica las principales decisiones políticas y administrativas que son dirigidas por los poderes centrales hacia las comunidades regionales, llevando en una dirección de administración central del gobierno, cuya sede es la capital del país, Bogotá. Sin embargo, para hacer más eficiente la atención a la comunidad y darle participación democrática a las regiones, se habla hoy en día de la descentralización administrativa, la cual es un proceso que supuestamente transfiere el poder, decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades alejadas del centro. La descentralización se aplica en organizaciones privadas y públicas con el propósito general de ¿qué? Dar eficiencia y cumplir objetivos del Estado. Esto trae como consecuencia que los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como la formulación de los proyectos del presupuesto anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual ejerce. Y bueno, ya acá tenemos entonces, traté de como les digo yo, como lo que significa cada uno, la parte espacial,
que es la delegación de recursos e instrumentos a las regiones para promover X actividad, hacia el mercado, que es la transferencia de responsabilidad de la prestación de servicios por parte del Estado, la política, que es la delegación a los gobiernos territoriales, la parte administrativa, que son la transferencia de recursos y capacidad de decisión, desconcentración, delegación y devolución. También tenemos la delegación, que puede darse a nivel funcional cuando se crea un ministerio, una entidad descentralizada ya establecida por un público o empresa industrial o comercial. Y ya tenemos por último la expedición de la Ley 819 del 2003, donde nos identifica la responsabilidad fiscal, fortalecimiento de la normatividad de la disciplina fiscal, compuesta por X leyes, 358, 549, 550 y 617. ¿Qué pretende esto? El ordenamiento de la Constitución política, juntando o llevando en un mismo grupo lo que son departamentos y municipios para tener un solo punto de vista fiscal, de tal manera que la autonomía territorial sea una realidad evidenciada en mejores ingresos, generación de ahorro y capacidad de pago, que junto a los recursos por transferencias de la nación garanticen la inversión. ¿Qué ventajas tiene la descentralización? Los niveles superiores que se descargan en funciones y pueden encontrarse en los asuntos estratégicos, mejora de la toma de decisiones, estimula la iniciativa y compromiso de cada uno de los niveles, hay mayor flexibilidad, permite mayores posibilidades, mayor iniciativa, creatividad y participación supuesta de la comunidad. ¿Qué riesgos tiene? Incremento de costos administrativos, en la cual, al crear nuevos tributos desde el orden nacional y departamental, municipal y distrital, ha demostrado que fortalecen y no fortalecen. Algunos tienen una desventaja, monotributo, impuesto al consumo. Somos un país netamente tributario. Perdón. La evolución... La evolución puede incrementar las desigualdades entre regiones, entidades y personas. La evolución amenaza la estabilidad. También limita la eficiencia y puede estar acompañada de mayor corrupción. Entonces tenemos qué antecede o qué tiene el proceso de descentralización, donde tenemos los antecedentes, los problemas que han tenido, sus objetivos, sus estrategias, factores de incidentes y metas como tal. Listo. Con esta guía ya se las voy a colocar en plataforma, acá en la evolución de la contabilidad. La voy a dejar acá. Ya tenemos el acá número 1 como tal. ¿Es pequeño? ¿Es corto? Venga. Acá. Ya contabilidad gubernamental, parte 1. Listo. Entonces, con esa guía la van a tomar como referencia. La van a tomar como referencia para resolver el ACA número 1. En el ACA número 1 ya lo tenemos. Tenemos una fecha de entrega máxima del 12. Son, creo que 12 preguntas cortas que las pueden dar respuesta con el Word que les acabo de montar de la guía, los conceptos básicos, donde con eso vamos a abarcar la parte teórica. Ya dentro de 8 días vamos a ver, creería yo, la parte presupuestal como tal, su importancia, y voy a tratar de tener un ejercicio práctico como tal, para que miren la parte presupuestal pública. Y ya ahorita les coloco un correo entonces con el link del grupo de WhatsApp de ustedes como tal, porque muchas veces la plataforma no sirve, el Google Meet tampoco, o en su defecto puede que yo no tenga internet.
digámoslo así. Me queda más fácil comunicarme por ustedes con el grupo que buscar la forma de enviarles un correo, porque ese correo puede que les llegue como puede que no. Esperemos que ya me abra el archivo. Qué pena que... No le pegue al perrito, profe. ¿Cómo? Tranquilo, profe, yo tengo mi mascota aquí al lado que se sienta ahí en plena clase. No, que tengo una cachorrita. Venga, venga, que está muy chiquita y no es que le pegue, le aplaudo. Ay. Ahí está el cuestionario. Son 15 preguntas. Son 15 preguntas. Siempre han trabajado en grupo, individual, en parejas. Máximo 4 o 5 personas. ¿Listo? No tienen la obligación de trabajar en parejas. Si lo quieren subir solitos el cuestionario, perfecto. Con esta parte abarcamos la parte teórica. Abarcamos la parte teórica. ¿Listo? Tenemos plazo hasta el 12. Si necesito los cortes. ¿Listo? Es decir, que si yo les informo, porque ya tengo la fecha para subir los primeros parciales,